Justin, Joselo, se nos ha dado la oportunidad de poder conversar por unos minutos acerca de la importancia de entender el rol del Evangelio en la vida diaria. Yo creo que eso es vital en nuestros días, porque mucha gente ha entendido eso como que tú hablas del Evangelio continuamente y mientras más puedas pronunciar la palabra Evangelio en todas tus conversaciones, pues más tú entiendes lo que es el Evangelio en la vida diaria, y realmente no es así. ¿Cómo tú entiendes en el día a día, de lunes a sábado, antes de llegar a la iglesia el domingo, que ese evangelio debe lucir? Pues yo crecí en una tradición donde el evangelio realmente solo era para mi conversión. Entonces yo me volví cristiano por medio del evangelio, y de ahí ya era una oportunidad para portarme como se debería portar un cristiano, y no realmente entendía el impacto, igual como está diciendo, del evangelio el día a día. Entonces para mí en particular lo que eso ha significado es que el evangelio se vuelve el lente por medio del cual yo veo todo lo que yo hago. Es el lente por medio del cual yo veo a Dios mismo, que mi relación con Dios ahora es muy diferente por medio del evangelio, que yo no estoy en condenación, que yo tengo la justicia de Cristo, pero también el evangelio es el lente que por medio del cual veo todas las relaciones a mi alrededor, veo las distintas cosas en que yo estoy involucrado en mi vida, que el evangelio cambia el lente por total que estoy viendo la vida, que antes se trataba de mí, y ahora entiendo que se trata principalmente de Cristo y lo que Él ha hecho por mí. Bueno, el apóstol Pablo, cuando escribe a los Corintios y se refiere a la nueva criatura, dice, ya no consideramos a nadie según la carne. Yo creo que Pablo está haciendo referencia justamente a ese cambio de visión o de cosmovisión acerca de cómo vemos la vida a partir de cuando el evangelio nos ha tocado. José, ¿cómo tú ves eso? El evangelio es aquello que, como decía Justin, informa todo lo que hacemos. Yo creo que empieza desde el domingo, que somos parte de una comunidad de creyentes redimidos por el evangelio, por lo que ha hecho Cristo, y eso nos impulsa y nos lleva a vivir diariamente para la gloria del Señor. Y como tú decías, Miguel, no es que ahora tenemos cajos sentados en el evangelio o tenemos cocinas sentadas en el evangelio, sino que todo lo vemos como que se ha vuelto sagrado porque Cristo lo ha lavado con su sangre, en el sentido no místico, sino que en el sentido que nuestras vidas, aquello que es más importante, ha sido, ya el Señor lo ha resuelto, que es nuestros pecados son perdonados. Y nosotros tenemos que constantemente recordarnos eso, de que vivimos de esa forma. Capítulo 3 del libro de las disciplinas de la gracia de Jerry Bridges habla de predicarnos el evangelio diariamente. Y es ese sentido de acordarnos que ahora vivimos como aquellos que hemos sido perdonados y tenemos una relación con el Señor. Y eso informa todo lo que hacemos en la vida. Y al mismo tiempo, ese evangelio que un día llegó a mi vida y me llamó al arrepentimiento, me sigue llamando al arrepentimiento diariamente. La mejor evidencia de que alguien se convirtió, creo que fue Paul Washer en una ocasión, que mencionaba que no es simplemente que yo me convertí un día, yo me arrepentí un día, sino que yo me sigo arrepintiendo, justamente por lo que ahora entiendo que la cruz implica. Yo sé que el evangelio debe afectar todas las áreas de la vida, pero si tú piensas en un hombre, en una mujer cristiana, que ha sido transformada por el evangelio verdaderamente, que no es simplemente que entiende cerebralmente el evangelio, sino que el evangelio lo ha tocado. ¿Cómo tú piensas que ese hombre, esa mujer luce en su trabajo, en el día a día? Quizá pudiéramos hablar un poquito acerca de eso. Yo creo que una de las palabras que más identifica a esa persona transformada por el evangelio es gracia. Es una persona que primero entiende la gracia que Dios le ha extendido a ellos. Entonces ellos entienden que todo lo que tienen es por gracia. Ellos viven con cierta humildad porque lo han recibido de Dios, no lo han merecido, pero que ellos viven bajo esa misma misericordia, y por ende lo que ellos extienden a las otras personas y la forma que ellos se relacionan con otras personas es lleno de gracia, que ellos reconocen la posición en que ellos antes estaban, y al momento de recibir la gracia de Dios, eso mismo ha transformado cómo ellos aman a las personas a su alrededor, cómo ellos son generosos, cómo ellos sacrifican por los demás. Y creo que vemos ese patrón en las cartas de Pablo. Pablo, a cada rato él está conectando los imperativos a lo que Cristo ha hecho. Entonces él dice, ámense como Cristo les ha amado, perdónense como Cristo los ha perdonado, y que lo que yo he recibido por Dios y de Dios es lo que afecta e informa mi manera de relacionarme con la gente a mi alrededor.
Yo creo que eso es un concepto importante, José, porque para mucha gente el Evangelio es un mensaje, es una doctrina, y lo es, pero es como eso solamente. Entonces, tú puedes escuchar el Evangelio de ellos, pero tú no ves el Evangelio en ellos. Y eso desdice mucho del entendimiento del Evangelio que esa persona tiene. Y desdice mucho del Evangelio, que no debiera, pero es así porque otro mal juzga el mensaje del Evangelio porque te oye hablar del Evangelio, pero no debe vivirlo. ¿Qué tú piensas de eso? Si pudiera ilustrar alguna de esas cosas que Justin estaba hablando también. Debemos vivir digno del Evangelio, reflejando el Evangelio. Y eso nace cuando estamos conscientes de la santidad de Dios. Y como creyentes, aunque ya somos santos por la santidad que nos da Cristo, y aunque estemos creciendo en santidad, al mirar la santidad de Dios, vemos nuestra pecaminosidad, y eso debe reflejarse en una vida de arrepentimiento, donde constantemente estamos yendo a la cruz y estamos siendo ayudados por el Espíritu Santo a crecer, y damos frutos de justicia, no que nos salvan, pero que son un reflejo de lo que el Evangelio ha hecho en nuestras vidas. A mí me encanta el ejemplo, perdonamos, ¿por qué? Porque hemos sido perdonados. El Evangelio impulsa ese perdón, reflejar misericordia, porque hemos sido aquellos que hemos recibido misericordia nosotros. Entonces, todo lo que hacemos para nuestras vidas sale del Evangelio y es un fruto del Evangelio. Tú hablabas de la palabra digno, debiéramos vivir una vida digna del Evangelio. En una ocasión, hace años atrás, me interesé en buscar el significado de esa palabra, y para mi sorpresa, en el griego muy atrás, era una palabra que implicaba mantener, o se usaba cuando tú mantenías una balanza en equilibrio. Entonces, de ahí me surgió la ilustración. Si miras una balanza, y esta es nuestra vida, de este lado aquí está el Evangelio en este caso, pues nosotros debiéramos vivir una vida que sea como del mismo peso para que esta balanza se mantenga, y entonces estamos realmente adornando la doctrina, adornando el Evangelio, como Pablo instruye, que nosotros debiéramos, a los siervos debieran adornar la doctrina para que esa doctrina pueda lucirle atractiva a aquellos que le ven. Cuando tú piensas en un cristiano profesional, del tipo que sea, que va a trabajar el lunes, piensas en el Evangelio en su vida, ¿qué son algunas cosas que pudiéramos hablar de esperar ver en él, o quizás algunas cosas que tú le recomendarías a la hora de vivir su Evangelio? ¿Cómo debe ser él un profesional distinto al profesional que no conoce el Evangelio, por ejemplo? ¿Qué piensas, Justin? Bueno, yo creo que una de las cosas que le da al que ha entendido el Evangelio, que el Evangelio le da es una esperanza enormemente fuerte en cuanto al futuro y lo que nosotros esperamos como cristianos ver en el futuro. Cuando vemos a ver todas las cosas una vez más reunidas bajo la autoridad de Cristo. Entonces yo creo que eso significa que yo como cristiano tengo una cosmovisión de millones y millones de años, lo cual implica que yo no tengo que tomar mis decisiones en mi trabajo según la presión que yo siento en este momento o según cierta corrupción que yo quizás en la cual yo podría participar. Si a final de cuentas yo reconozco que Cristo es Rey y Él se ha entronizado por su misma resurrección y que Él un día vendrá una vez más, mi vida es una vida de millones y millones de años, lo cual cambia mi forma de ver mi trabajo, cambia la forma en que yo veo mis prioridades. Ahora ya no estoy en la carrera como todos los demás, solo intentando a subir un paso más porque eso define mi identidad. Ahora mi identidad es, soy un hijo adoptado por el Rey de Reyes, yo vivo en Él en mí y yo puedo priorizar mi vida según esas verdades en vez de lo que usualmente manda y guía las decisiones de los que no han captado y entendido el Evangelio. Tu trabajo, tu salario, tu posición, tus logros no necesariamente te dan la identidad. Ya no más, por así decirlo. José, nos queda muy poquito tiempo. ¿Qué tú podrías decir para cerrar? Sí, yo creo que en esa parte de la semana del trabajo, un principio es que estamos en los 500 años de la Reforma, que la Reforma trajo el sacerdocio de todos los creyentes. Y todo lo que hacemos, lo hacemos para el Señor, es sagrado. Y muchas veces en la cultura hispana hay esta diferencia de que para agradar a Dios tengo que hacer algo clerical. Y no es correcto. Somos parte de un cuerpo, todos tenemos funciones y el Señor, al ser sacerdocio,
de todos los creyentes, lo que hacemos, si lo hacemos como para Él, trae gloria y refleja su gloria, avanza su gloria en la tierra. Seas maestro, seas policía, seas doctor, eso es un trabajo sagrado que está expandiendo el Evangelio. Así que no tiene menos valor que aquel que está en el púlpito, sino que juntos estamos reflejando el Evangelio. El cristiano en el trabajo tiene una vocación igual que el pastor en el púlpito. Ese es el llamado que Dios le ha hecho y por tanto toda su vida es sagrada para Dios. Y ese es el fruto de la reforma, ciertamente. Para terminar, yo creo también que alguien transformado por el Evangelio va a exhibir el fruto del Espíritu en su vida. Gálatas 5, 22 y 23. Va a ser un hombre que en la gracia de que tú hablabas, Justin, va a mostrar amor, gozo, paz, mansedumbre hasta llegar al dominio propio. Todo eso es el fruto del obrar del Evangelio. Gracias.